Hola, ¿cómo han estado? Vamos a seguir leyendo este libro de Max Lucado que se llama Saldrás de esta. Vamos a ver el capítulo 7. ¿Es bueno Dios, aunque la vida no lo sea? Recuerdo aquel día de verano brasileño, como muy soleado. Denalyn y yo estábamos pasando la tarde con nuestros amigos Paul y Debbie. Su casa nos ofreció un descanso muy bienvenido. Nosotros vivíamos muy cerca del centro de Río de Janeiro. Ocupábamos un departamento en una especie de rascacielos. Paul y Debbie vivían a 1 hora del centro de la ciudad, donde el aire era más bien frío. Las calles se veían limpias y la vida transcurría con calma. Su casa, además de hermosa, tenía piscina. A nuestra hija Gina, de 2 años, le encantaba jugar con los hijos de ellos. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo cuando se cayó. Nosotros estábamos siempre atentos a lo que hacían los niños. Habíamos recién entrado a la casa para llenar nuestros platos. Charlábamos y comíamos cuando el hijo de 4 años de Paul y Debbie llegó y sin ninguna preocupación, como si fuera lo más natural del mundo, le dijo a su mamá: Gina se cayó a la piscina. De un brinco salimos al patio. Gina estaba flotando en el agua sin flotador ni chaqueta salvavidas. Paul se lanzó a la piscina antes que yo la tomó, se la pasó a Denalyn. Gina tosió y lloró por 1 minuto. Luego, todo volvió a la normalidad. Tragedia evitada. Hija a salvo. Imagínate nuestra gratitud. Inmediatamente formamos un círculo con los niños, oramos y cantamos en una actitud de acción de gracias a Dios. Por el resto del día, nuestros pies no tocaron el suelo y Gina no abandonó nuestros brazos. Incluso cuando regresamos a casa íbamos agradeciendo a Dios. Miré por el espejo retrovisor para ver a Gina durmiendo plácidamente en su silla, así que hice otra oración. Dios, eres muy bueno. De pronto una pregunta surgió en mi pensamiento. ¿Sería Dios o procedería de parte mía que se esforzara por encontrarle sentido a Dios? No sé decirlo, pero no he olvidado la pregunta. Si Gina no hubiera sobrevivido, ¿seguiría Dios siendo bueno? Había pasado la mayor parte de la tarde proclamando la bondad de Dios, pero si hubiéramos perdido a Gina, ¿habría yo llegado a la misma conclusión? ¿Es Dios bueno solo cuando el resultado lo es? Cuando alguien se recupera de cáncer, decimos, Dios es bueno. Cuando nos hacen un aumento de salario, decimos, Dios es bueno. Cuando logramos ingresar a la universidad, a nuestro equipo, y nuestro equipo gana, decimos que Dios es bueno. Diríamos lo mismo si las circunstancias fueran diferentes. En el cementerio, en la cuna, en la fila para conseguir trabajo, como en la fila del supermercado, en días de recesión como en días de provisión. ¿Es Dios siempre bueno? Para mis amigos Brian y Christine Taylor, la pregunta es más que una cuestión meramente académica. Durante este último año, su hija de 7 años tuvo que ser hospitalizada por más de 6 meses y sometida a 6 operaciones debido a una enfermedad del páncreas. A Brian lo despidieron del trabajo y varios miembros de la familia murieron, en tanto que a otro le diagnosticaron un tumor cerebral. Además de todo eso, Christine quedó encinta, esperando a su hijo número 4. La vida era dura. Ella escribió en su blog: tantos viajes al hospital con mi hija me dejaron exhausta, pero mi fe no flaqueó. La pérdida de los familiares de Brian, uno tras otro hasta que se quedó solo, hasta que le diagnosticaron cáncer cerebral grado 4, fue incomprensible, pero aún mantuve mi fe. Permanecer hospitalizada durante 6 semanas y media por desprendimiento de placenta fue terrible, pero mi fe no fue afectada. Seguí confiando que Dios obra a favor mío y aunque no entendía necesariamente las pruebas, confié en el mejor, aunque no visible, plan de Dios. Dios y yo hicimos un pacto. Yo soportaría las pruebas que me vinieran siempre y cuando Él reconociera mi punto de saturación. Él sabía
dónde estaba ese límite. Y yo sabía, en mi corazón, que él nunca lo cruzaría. Pero lo hizo. Di a luz a una niña muerta. Con mi hija Rebeca, aún en casa, alimentada a través de un tubo y su estado de salud futuro completamente desconocido, llegamos a la conclusión inevitable de que esa bebita que tanto queríamos y amábamos se salvaría. Pero no se salvó. Mi límite fue traspasado. Mi trato unilateral con Dios había sido quebrantado. En ese momento todo cambió. El miedo hizo presa en mí y mi fe comenzó a derrumbarse. Mi bienestar con Dios ya no era seguro. Si eso pudo ocurrir en medio de nuestras grandes angustias, nada era un juego limpio. Por primera vez en mi vida, la ansiedad hizo presa en mí. Podemos puntualizar. La mayoría de nosotros, y no todos, tenemos un acuerdo contractual con Dios. El hecho de que no lo haya firmado no nos impide creer en Él. Dice, prometo ser una persona decente, buena y Dios. A cambio, salvar a mi hijo, sanar a mi esposa, cuidar a mi trabajo y, bueno, llénalo en blanco. Justo, ¿no? Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas. ¿Él es realmente bueno? ¿Estará Dios enojado conmigo? ¿Se habrá esfumado? ¿Tendrá recargo de trabajo? ¿Será que su poder es limitado? ¿Su autoridad restringida? ¿Lo habrá superado el diablo? ¿Qué creemos de Dios cuando la vida no es buena? ¿Dónde está Él en todo eso? Fíjense, las palabras de José a Faraón ofrecen algo de ayuda. No pensamos que José haya sido un teólogo. Nada parecido a Job, el patriarca suficiente, ni a Pablo ni a Pablo el apóstol. Por un lado, no tenemos muchas de las palabras de José, pero las pocas que tenemos nos revelan a un hombre que luchó con la naturaleza de Dios. Fíjense, al rey le dijo, después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. En Génesis 41 lo podemos leer. José vio ambas épocas, la de abundancia y la de escasez, ambas bajo el paraguas de la jurisdicción divina. Ambas habían sido decretadas por Dios. ¿Cómo podía ser eso? ¿Era la calamidad idea de Dios? Por supuesto que no. Dios nunca crea ni apuesta a la maldad. Dice en Santiago, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Él es la esencia de lo bueno. ¿Cómo podría Él, que es bueno, inventar algo malo? Esa es una pregunta, ¿verdad?, que nos hemos hecho muchísimas veces. Él es soberano. Repetidamente, la Escritura atribuye control total y absoluta de su mano. El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Dios es bueno, Dios es soberano. Entonces, ¿cómo consideramos las calamidades en el mundo de Dios? Miren, dice, esta es la forma en que la Biblia lo hace. Dios las permite. Cuando los demonios rogaron a Jesús que los enviara un hato de puercos, Él les dio permiso. Les dicen en Marcos 5:12. A pesar de la rebelión, Dios dijo, los contaminé con sus propias ofrendas para horrorizarlos y hacerles reconocer que yo soy el Señor. La antigua ley habla de las consecuencias por matar accidentalmente a una persona. Fíjense, dice en Éxodo 21:13, si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. El asesino podrá huir al lugar que yo designaré. A veces Dios permite las tragedias. Y que si no lo sabré yo. Él permite que la tierra se seque, que los tallos crezcan desnudos,
Le permite a Satanás que desate el caos, pero no permite que triunfe. ¿No es esa la promesa de Romanos 8:28? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios promete hacer bellas todas las cosas, no cada cosa. Los sucesos aislados pueden ser malos, pero el resultado final es bueno. O sí, yo cuando hago un pastel, fíjense, no me comería un huevo crudo, definitivamente. Y la harina sola no sabe bien. La mantequilla un poquito, pero tampoco. Pero ya cuando lo mezclamos y lo horneamos, ¿qué tal un pastel bien sabroso? Bueno, eso me antojó porque soy bien comilona y aparte no he desayunado, pero vamos a seguir leyendo. En nuestras propias vidas vemos pequeños ejemplos de eso. Cuando sorbes una taza de café y dices, ¡qué sabroso! ¿Qué estás diciendo? ¿Es buena la bolsa plástica que contiene los granos? ¿Son los granos buenos en sí mismos? ¿Es buena el agua caliente? ¿Es bueno un filtro para el café? No, nada de eso. Lo bueno ocurre cuando los ingredientes trabajan juntos, cuando la bolsa se abre y los granos se muelen, el agua se calienta a la temperatura adecuada. La cooperación colectiva de los elementos es lo que crea lo bueno. Nada en la Biblia nos haría llamar bueno a una hambruna, o un ataque al corazón, o un ataque terrorista. Esas son terribles calamidades, productos del planeta Tierra caído. Por el contrario, cada mensaje en la Biblia, en especial la historia de José, nos compele a creer que Dios las mezclará con otros ingredientes para sacar algo bueno de ellas. Pero debemos dejar que Dios defina lo que es bueno. Nuestra definición incluye salud, comodidad, reconocimiento. Hoy es cierto, yo siempre les digo, es que somos tan egoístas. Siempre vamos a pensar en nuestro beneficio. Pero ¿qué dice Max? La de él, en el caso de su Hijo, Cristo Jesús, la vida buena consistió en sufrimientos, tormentas y muerte. Pero Dios mezcló todo esto para producir la más grande de las cosas buenas, su gloria y nuestra salvación. Johnny Irkerson Tada ha pasado la mayor parte de su vida intentando reconciliar la presencia del sufrimiento con la naturaleza de Dios. Era un adolescente cuando al intentar un clavado se rompió el cuello. Después de más de 40 años en silla de ruedas, ha llegado a la siguiente conclusión. Yo la sigo en Facebook, es muy interesante. Pueden hacerlo también. Al principio, dice ella, pensé que si Satanás y Dios estaban involucrados en mi accidente, entonces querría decir que el diablo había forzado a Dios para que le diera permiso. Me imaginé que una vez que Dios le dio permiso a Satanás, corrió nervioso hasta donde yo estaba para ofrecerme algunos instrumentos que pudieran reparar el daño. Tratando de componer lo que Satanás había desbaratado, diciéndose a sí mismo, ¡oh, grandioso! ¿Y ahora qué haré por que esto salga algo bueno? Pero la verdad es que Dios es infinitamente más poderoso que Satanás. Aunque el propósito del diablo, con mi minusvalidez, era hacer naufragar mi fe al poner una silla de ruedas en mi camino, yo estoy convencida de que el objetivo de Dios fue impedir que el diablo usara esa silla para cambiarme y que no me hiciera como Cristo en medio de todo esto. Producir un bien. Él puede producir un bien grandioso de la perversidad del diablo. Fíjense, voy a leerlo otra vez. Aunque el propósito del diablo con mi minusvalidez era hacer naufragar mi fe al poner una silla de ruedas en mi camino, estoy convencida de que el objetivo de Dios fue impedir que el diablo usara esa silla para cambiarme y que no me hiciera más como Cristo en medio de todo eso. Él puede producir un bien grandioso de la perversidad del diablo. Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando sus seguidores divisaron a un ciego en la orilla del camino, pidieron a Jesús una explicación. ¿Estará enojado Dios? ¿De quién era la culpa? ¿Quién había pecado? La respuesta de Jesús ofreció una opción superior. El hombre quedó ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Dios cambió de ceguera algo terrible en un cartel anunciando el poder sanador de Dios. Satanás atacó, Dios contraatacó y ganó el bueno. Un tipo de lucha divina. Dios redirige la energía del maligno contra su fuente. Dios usa lo malo para traer el maligno a cero. Él es el maestro en juego del ajedrez que siempre da jaque mate al diablo. Nosotros tenemos que decidir. O confiamos en Dios o nos alejamos de Dios. Él cruzará la línea. Él devastará nuestras expectativas y a nosotros no nos quedará otro camino que decidirnos. Kristen Taylor hizo la suya. ¿Recuerdas la joven madre que mencioné antes? Ella concluyó su blog con estas palabras. He pasado semanas tratando de entender por qué un Dios tan amoroso pudo permitir que ocurrieran esas cosas en mi familia en un momento. La única conclusión a la que pude llegar fue que tengo que renunciar a mi límite. Tengo que ofrecer mi vida entera, cada minuto de ella, al control de Dios sin pensar en los resultados. Mi familia está en las manos de Dios. No se han trazado líneas ni se han hecho tratos. He entregado nuestras vidas al Señor. Allí donde había pánico, ahora hay paz y calma, donde antes imperaba la ansiedad. En algún momento, todos tenemos que encontrarnos en esta intersección. ¿Es Dios bueno cuando las consecuencias no lo son? Durante las hambrunas como en los banquetes, la respuesta definitiva llega a la persona, Jesucristo. Él es la única foto de Dios que existe. ¿Quieres conocer la respuesta más clara del cielo a la cuestión del sufrimiento? Mira a Jesús. Él presionó con sus dedos la piel lacerada del leproso. Sintió las lágrimas de la mujer pecadora que lloró. Inclinó su oído al clamor de los hambrientos. Lloró ante la muerte de un amigo. Detuvo su trabajo para atender a las necesidades de la madre afligida. Él no retrocedió, ni corrió, ni se aisló ante la presencia del dolor. Todo lo contrario, no pasó por el mundo dentro de una burbuja ni predicó desde una isla desierta, aséptica, libre del dolor. Él tomó su propia medicina, jugó con sus propias reglas. Discusiones sin sentido en la vida familiar, Jesús las vivió. Acusaciones crueles de hombres celosos, Jesús supo de sus aguijonazos. Una muerte aparentemente sin sentido. Observa la cruz. Él no exige nada de nosotros que no haya experimentado sí mismo. ¿Por qué? Porque es bueno. Dios no nos debe más explicación que esta. Por lo demás, si nos dio una. ¿Qué nos hace pensar que la entenderemos? ¿No será que el problema radica menos en el plan de Dios y más en nuestra perspectiva limitada? Supongamos que la esposa de George Frederick Handel encontrará en la cocina de su casa una página del famoso oratorio El Mesías, compuesto por su marido. Toda la obra tiene más de 200 páginas y que en esa sola página de su esposo hay escrito nada más que un compás en un tono menor. Algo que solo no tendría sentido. Supongamos que ella con ese fragmento de disonancia en la mano se haya dirigido al estudio de su esposo para decirle: oye, esposo Handel, esta música no tiene sentido. Eres un pésimo compositor. ¿Qué habría pensado él? Quizás Dios piense parecido cuando hacemos como la señora, ¿no? Señalamos aquel tono menor, nuestro hijo enfermo, unas muletas, la hambruna, el COVID y decimos: esto no tiene sentido. Pero de toda su creación, ¿cuánto hemos visto? Y de toda su obra, ¿cuánto entendemos? Solo un pedacito, una mirilla en la puerta. ¿Será posible que exista alguna explicación para el sufrimiento que no la conozcamos? ¿Qué dirías tú si la respuesta de Dios a las preguntas sobre el sufrimiento requiriese más megabytes de los que tienen nuestra pobre mente? ¿Y no crees que las maravillas del cielo sean capaces de hacer de una vida llena de dificultades algo bueno? Pablo opina así:
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Supongamos que te invito a vivir el día de tus sueños, 24 horas en una isla paradisíaca con la comida, la gente y las actividades que más te gustan, pero con la única condición, una milésima de segundo de incomodidad. Por razones que opto por no explicar, tendrás que comenzar el día con esa milésima de segundo de aflicción. ¿Aceptarías mi oferta? Supongo que sí. Una porción tan pequeña de un segundo no es nada comparado con 24 horas. En el reloj de Dios, tú estás en medio de esa milésima de segundo, comparado con la eternidad. ¿Qué son 70, 80, 90 años? Son un vapor, un chasquear de dedos comparado con el cielo. Tu dolor no va a durar para siempre, pero tú sí. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que venga le dará significado a lo que está ocurriendo ahora, de que Dios termine su trabajo. Deja que el compositor concluya su sinfonía. El pronóstico es sencillo. Días buenos, días malos. Pero Dios está en todos los días. Él es el Señor de las hambrunas, de las fiestas, y usa ambas para que se cumpla su voluntad. Y que si yo sabré de esto, ¿tú qué has pasado? ¿Qué ha sido en tu vida que puedas decir, no tiene sentido? Yo cuando murió mi hijo no tenía sentido. Es que no tenía sentido que se muera un niño de 3 años. Y en ese momento, Dios prueba mi fe. Pero es que la gente, me acuerdo que llegaba a consolarme, pero además me llegaban a ofrecer sufrimiento. Y yo, en esos momentos, fui muy bendecida con Dios. Yo no entendía nada. Yo parecía que nada tenía sentido. Yo no conocía los planes de Dios. Pero sí creía que Él todavía tenía el control y que de eso podía hacer algo bueno. Yo sentía que mi oración había sido contestado y mi hijo estaba bien, porque estaba con Él. No era lo que yo hubiera querido que estuviera aquí conmigo, pero Él consideró que eso era mejor. Y cuando la gente me decía, qué mal, que Dios era ese, es que yo les decía, y yo lo sigo afirmando, ese Dios yo no le puedo criticar, yo no le puedo juzgar, yo no puedo estar enojado con un Dios que me dio 3 años y un embarazo de ese pequeño, que me dio un esposo, que me dio mis hijos. Es que no hay manera. Yo puedo ver lo que no tengo y no somos expertos en ver nuestras tragedias, pero a veces no vemos esa pequeña luz que nos puede anunciar lo que Dios tiene para nosotros. Han pasado ya ni sé cuántos años, 30. Tenía 38 años, ahora tengo 45, han pasado como 15 años, no. ¿Sí? Como 15 años, no sé, 14, 15 años de eso. Y Dios me ha ido sanando poco a poco. Y hay cosas que yo les puedo decir, aún no tienen sentido, pero ya me dejé de preocupar por entender a Dios. Es que mi cerebro es tan pequeñito. Y yo te invito a ti que no pierdas el tiempo que tienes aquí, que es tan poco, enfocándote en lo malo y tratando de entender algo que es tan grande. ¿Por qué no miras tus bendiciones? ¿Y por qué no confías en Él? Yo te invito y nos vemos mañana.